quehacer cotidiano, mujeres y hombres del Chile real son protagonistas de un pasado y presente que convoca a construir futuro. En nuestro siguiente programa, Marcos Castañeda conducirá una conversación franca y directa con personajes de la vida de Chile. Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y su sitio en internet presentan Testimonios, hechos que merecen ser conocidos, lo relevante de acontecimientos o actitudes en la vida real. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a este nuevo espacio Testimonios en Nuevo Mundo, su red de emisoras en todo Chile, desde Iquique hasta Punta Arenas, radios asociadas y también en nuestro sitio de internet www.radionuevomundo.cl. Un saludo cariñoso a todos nuestros auditores que nos siguen semana a semana. Hoy con un nuevo invitado. Vamos a tener tenemos en nuestros estudios de Nuevo Mundo a José Miguel Varas, a quien saludamos. José Miguel, bienvenido a este programa Testimonios. Bueno, muy contento de estar en Nuevo Mundo. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, eres escritor, periodista, locutor. ¿Con cuál de esas profesiones u oficios te quedas, Miguel? No puedo negar ninguna, ¿no? Evidentemente. Empecé de locutor de radio, lo he sido muchas veces a lo largo de mi vida. En algunas ocasiones he creído que había dicho adiós a la radio definitivamente y he vuelto otra vez a esta especie de embrujo, podríamos decir, del micrófono y a esta curiosa sensación de estar comunicándose con personas que uno no ve y que no sabe si están ahí. Pero bueno, eso es siempre en cierto modo también una vocación, y lo era desde el tiempo del colegio. Pero lo otro también se da paralelamente, no es algo contradictorio. Periodista, sí, muchos años, y escritor también casi desde los mismos comienzos del colegio. O sea que las tres cosas las combinaste desde un comienzo, entonces. Así es. Prácticamente. Bueno, hoy día no practico la profesión de locutor, pero estoy dispuesto para hacerlo en cualquier momento. Y luego en lo otro siempre sigo. Ojalá que lo pudieras realizar, porque hace bastante falta un profesor de la categoría de ti. Tú has trabajado en radios importantes en Chile, también en el exterior. Tengo entendido que estuviste también como locutor en Checoslovaquia. En Checoslovaquia estuve durante casi 3 años, más como comentarista. ¿Ya? Y como escritor de textos y libretista. Sí, y también como traductor. Y también, claro, me tocaba muchas veces leer programas y alguna vez algún noticiario. Pero era una capacidad más variada, digamos. Ya. Más de periodista. Ya. ¿Eso en qué época fue, José Miguel? Eso fue entre los años 59 y 61. Ah, después que habías comenzado ya acá en Chile. Sin duda. Porque claro. Tu carrera de comunicador, de locutor, comenzó en Chile. ¿En qué año aproximadamente? Bueno, yo empecé a trabajar en radio cuando era un muchacho, ¿no? Sí. 1945. Ya. ¿En qué radio comenzaste? En la radio del Mercurio. ¿Cuando estaba ahí en el Mercurio o ya se había trasladado? No, la radio del Mercurio a esa altura era independiente del diario El Mercurio. Conservaba el título, la marca, y tenía una especie de una servidumbre, digamos. Había que leer el editorial del Mercurio todos los días. Claro. Lo cual era muy latoso. Claro, además son varios minutos. Y eran mucho más largos. Los temas. Eran mucho más largos que hoy los temas, y estaba redactado de una manera muy endiablada, poco apropiada para la lectura. Claro. Bueno, pero en fin, es un detalle. Esa radio era del Arzobispado de Santiago, la radio del Mercurio. Y después pasé por una gran cantidad de radios. Tú has dicho que estuve en radios importantes. También estuve en radios muy pequeñas. ¿Como cuáles? Radios que desaparecieron, como Radio Prat, por ejemplo. Sí, pero fue importante en una época Radio Prat. Radio La Reina, que también sí. tuvo su época. En fin.
Corporación también estuviste. Estuve en Corporación, Esa era una gran radio. En Cooperativa. Corporación, más tarde, durante el periodo del señor Pinochet, se convirtió en radio de las Fuerzas Armadas. Claro. Y después en Radio Nacional. Pero y me parece que se ha extinguido, se desapareció también. Sí, pero yo te hablo de la Corporación de los años 50. Exacto, era una radio realmente muy poderosa, muy importante. Muy bien equipada. Muy bien equipada y con gran llegada. Y con personal muy notable. Exacto. Que incluía, bueno, estaba Renato Deformes. Él dirigía en esa época en que tú trabajaste ahí. Exacto, y estaba Raúl Matas, y estaba Mauricio Arnoff. Había una serie de periodistas de gran categoría, Eleodoro Achondo. Gran locutor. Exactamente, había una constelación de estrellas de la radiotelefonía. Y entre esos estabas tú también. En una calidad de estrella menor. Porque... Claro, pero igual estabas ahí. Bueno, ahí estaba, sí. Esa fue una radio muy importante porque tenía gran alcance y sus programas eran escuchados en todo el país, con un gran salón auditorio además. Exactamente. Donde se realizaban shows que ahora copia la televisión, ¿no es cierto? Exactamente, claro, así era. Me olvidaba yo de nombrar a una persona muy importante, que es Petronio Romo, Petronio, claro. Que es también uno de los grandes locutores, actor múltiple, claro. Fabuloso personaje en realidad, a quien ustedes deberían entrevistar un día. Sí, como no, ha estado aquí mismo en este estudio con nosotros, Petronio. Él animaba a uno de los shows de la corporación, el show Ya Está, precisamente. No sé si te recuerdas. No lo recuerdo exactamente, sí, bueno, claro. Pero está absolutamente dentro de lo que ocurría. En horario vespertino, claro. De 20 horas en adelante estaba Petronio Romo, ahí presentando artistas chilenos y también de una gran categoría, porque llegaban, recordemos, a esos shows que tenían no solamente la corporación, sino que otras radios también, artistas de mucha calidad del extranjero, que nos visitaban en aquella época. Sí, claro, bueno, la orquesta de Natalio Tursi, famosa orquesta de tangos, estuvo prácticamente como orquesta de la emisora durante un largo tiempo. Claro. Hacía programas con mucha frecuencia y con mucho éxito. Y cada emisora, recordemos, José Miguel tenía también su grupo de músicos que acompañaba a los artistas. La orquesta de Federico Ojeda. Claro. Era la de la corporación. Y había además un gran radioteatro con Mireya Latorre y Emilio Gaete, que era la pareja del el radioteatro probablemente de mayor sintonía en aquel tiempo en Chile. ¿Y cómo era la vida de ustedes, los que trabajaban en radio en aquella época, laborando, digamos, tanta diversidad de personajes? Actores, actrices, locutores, periodistas, radiooperadores en radios tan grandes como esa, por ejemplo, José Miguel. Bueno, yo diría... ¿Qué podría precisar? En primer lugar, había una gran fraternidad y un gran sentido, no de ir a cumplir horarios y de ganarse el pan, sino que realmente una identificación muy grande con la emisora. Todos estábamos contentos de estar ahí y tratábamos de hacerlo lo mejor posible. Eso creo que es un factor importante en cuanto a la calidad y a la fuerza de convencimiento que puede tener una emisora. Efectivamente. ¿Y tú qué labores específicas realizabas como locutor? ¿Algún programa específico? En Radio Corporación, bueno, me tocaba, hacía un horario matinal, muy temprano, leía noticias, animaba programas de discos, de música, que también, digamos, no me limitaba a dar el título de la canción, sino hacer que también comentarios. A hacer breves comentarios. Hacía, digamos, en alguna medida disc jockey, pero en una forma diferente, ¿no? La radio de entonces se diferenciaba algo de la de hoy. Entre otras cosas, no existía un personaje que es muy importante, que es el productor, ¿no? El locutor era, en muchos casos, el que tenía que ver, junto con el discotecario, la selección de la música, y a veces se la elegía él arbitrariamente, y también tenía que ver con la forma como entraba la música, elegía la característica, en fin, desempeñaba papeles que hoy están descentralizados, podríamos decir. Efectivamente. ¿Y cuál era tu relación, por ejemplo, nombraste a dos grandes de las comunicaciones radiales en Chile, Raúl Matas y Petronio Romo? ¿Cómo te relacionabas con ellos? Tuve excelentes relaciones con ambos, sin duda, pero con Petronio yo diría que he sido, digamos, un amigo muy cercano toda la vida,
Y además que me tocó trabajar con él, no solo en esos tiempos de la corporación, sino también en los tiempos de Radio Magallanes. Efectivamente. Yo estaba en corporación cuando Petronio llegó desde Concepción, con lo opuesto, a buscar pega en Santiago. Mira. Y a los primeros días no le fue muy bien. Tan poco bien le fue que dormía en el Parque Cousiño, cosa que en aquellos tiempos era posible. Me imagino que hoy día va a ser sumamente peligroso. Bueno, pero en fin. Y entonces andaba con un eterno impermeable que había sido blanco y vestido en forma bastante modesta. Pero Raúl Matas inmediatamente se vio el talento extraordinario de Petronio y le dio respaldo y la posibilidad de desarrollarse como gran locutor que fue, y también en otras de sus múltiples capacidades, porque era un actor nato. En algún periodo, Pedro Morteiro, director del Teatro de Ensayo de la Universidad Católica, quiso que Petronio se incorporara al elenco como actor y lo sometió a varias pruebas que yo asistí a una de ellas, eran verdaderamente sensacionales, porque Petronio hacía las más diversas voces, claro. Era capaz de reírse en forma absolutamente espontánea cuando quisiera, y era capaz de llorar y todo, y estaba entusiasmado Morteiro con él, pero Petronio finalmente decidió que la radiotelefonía era su amor, su verdadero amor, su vocación, fuera de que le ofrecía una cierta estabilidad económica que el teatro no ofrecía. Más que el teatro, claro, efectivamente. ¿Y tu relación con Raúl Matas? Igualmente cordial, sí, muy amistosa. Muchas veces, bueno, también me tocó estar con él en otras emisoras y conocerlo a lo largo del tiempo, sí. José Miguel Varas, con él estamos conversando en Testimonios por Nuevo Mundo, su red de emisoras en todo Chile y también nuestra señal en Internet. José Miguel, volviendo más atrás, ¿en qué liceo estudiaste? ¿Estudiaste acá en Santiago? Estudié en Santiago, en el Instituto Nacional, excepto 2 años que estuve en el Liceo de Punta Arenas. ¿Vienes de allá? No, yo nací en Santiago, pero estuve, digamos, lo que era 3er y 4er año de Humanidades, que entiendo que corresponde a 1er y 2er medio. Por ahí, sí. En Punta Arenas. Y después regresé a Santiago, donde terminé los estudios secundarios y ahí di el bachillerato, digamos, que era la prueba que permitía el acceso a la universidad. A la universidad. Y que era como el cierre de la educación secundaria. Y después entré a la Escuela de Derecho, donde estuve 2 años. No diría que fue inútil, creo que es interesante para mí, también fue una experiencia, pero evidentemente no era lo que me atraía más. Y ya estando en la Escuela de Derecho, te decía, el año 45, empecé a trabajar en radio. Efectivamente, en la radio El Mercurio. Sin dejar los estudios. ¿Y ahí también te nace la parte del literato, de la escritura? A lo mejor nació antes eso. Antes, Yo era muy chico ya y tenía esa inquietud, fuertemente estimulado por mi padre, sin duda alguna, que era escritor y que era un hombre muy lector, aparte de su profesión propia, era militar. Era un militar que leía y escribía. No como los de ahora. No como algunos de ahora. José Miguel, ¿y cuál fue tu primer libro o tu primera novela? ¿Qué es lo que fue lo primero que escribiste? Lo primero que yo escribí y lo primero que publiqué se llama Cagüín, y es una recopilación de cuentos y de pequeñas crónicas. Algunas son notas muy breves de impresiones de diferentes aspectos de la realidad. Y en alguna medida es un libro escolar, porque ya yo tenía 18 años cuando se publicó el libro, y recoge una serie de impresiones y recuerdos del colegio, algunos de los cuales incluso se habían publicado en el boletín que tenía el Instituto Nacional, donde se estimulaba a jóvenes principiantes de la escritura. Ahí había un grupo que se dedicaba a eso, ¿no es cierto? Había una academia de letras. Que existe. ¿Quién lo dirigía eso? Le dirigía el profesor Ernesto Boero, que era el bibliotecario del instituto, un maravilloso maestro que nos estimulaba en todo sentido, nos recomendaba lecturas y nos dejaba a nosotros desarrollar esa actividad de la Academia de Letras con extraordinaria libertad. Era un lugar donde se leían las obras, leíamos nuestros trabajos y los otros enseguida los comentaban, los criticaban, a veces los hacían pedazos
otras veces lo comentaban favorablemente. Bueno, era una escuela de aprendizaje literario, claro. Y era una escuela también de discusión de ideas. En ese sentido era muy interesante y muy estimulante. Bueno, esta academia sigue existiendo. ¿Hasta ahora? Sigue existiendo hasta ahora. No sé exactamente cómo desarrolla su actividad, pero yo he sido invitado en 2 ocasiones a estar con estos jóvenes. Qué bien, nos alegramos. ¿Y cómo te fue con la crítica, con ese primer libro, Kawin? Bueno, la crítica fue favorable, fue amistosa, fue cordial. Hubo varios comentarios positivos de Andrés Sabela, de Alone, el crítico oficial del Mercurio, que fue también muy gentil conmigo. En fin, varios otros comentaristas. Y eso, claro, me dio, como quien dice, el impulso para continuar escribiendo. Aunque no necesitaba ese impulso porque esa es una especie de porfía que uno tiene, una manía de poner las cosas por escrito y de expresarse por ese medio. José Miguel, y en la época de 50 tú nos decías, entras a la radio, ¿no es cierto? ¿O al 45 entraste a la radio El Mercurio? ¿O el 46 por ahí? Sí, el 45. Claro, el 50 estás en la época de la Radio Corporación. Y tú nos decías al comienzo del programa que también estuviste un periodo en Checoslovaquia. Así es. Por los últimos años de la década del 50. Exactamente. Bueno, yo el año 58 volví a Punta Arenas. ¿Cómo nace esa posibilidad de salir fuera del país? Porque tú eras bastante joven en esa época. Sí, pero se me estaba quitando ya lo de joven. Ya tenía 30 años. Pero igualmente, o sea, esa posibilidad de que te diga, mira, te ofrecemos este trabajo fuera del país para que vayas a trabajar como locutor. ¿Cómo surgió eso? Bueno, eso surgió fundamentalmente a través de los contactos que mantenían los checos con gente del Partido Comunista de Chile. Ya. Yo fui invitado a viajar a Checoslovaquia y a trabajar durante 2 años en esa emisora por un antiguo y querido dirigente, José González, que murió trágicamente en un accidente aéreo. Y él me dijo, bueno, usted se puede ir por un par de años a trabajar en la radio. Ellos tienen locutores latinoamericanos. En la radio internacional. Exactamente, Radio Praga Internacional. Ya. Y necesitan un chileno, quieren un chileno. Tienen un argentino, un uruguayo, un brasileño, en fin, pero quieren un chileno. Y pensamos que usted lo podría hacer. Y realmente, aunque yo tenía un trabajo establecido en Chile, decidí que era una oportunidad extraordinaria de conocer Europa, de vivir durante un tiempo por allá y de estar en una radio muy importante como era Radio Praga Checoslovaquia. Sobre todo en esa época en donde esas radios tenían potentes transmisores de onda corta. Así es, claro, se escuchaba muy bien en todo el mundo, claro. Se escuchaba muy bien Radio Praga aquí en Chile y tenía emisiones para unos 40, 50 países. Imagínate. Del mundo. ¿Y qué evaluación haces de ese trabajo? ¿Te fue bien? ¿O cómo fue evaluado tu trabajo en Praga, en Radio Praga? Bueno, yo me sentí muy bien allá y fui rodeado de mucha gentileza y cordialidad por la gente, pero sobre todo, históricamente pensándolo, ¿no? Fue para mí una experiencia interesantísima de conocer un país como ese, con una larga historia, conocer una ciudad bellísima como Praga, donde existen barrios del siglo XII, del siglo XIV, y que en general no perdió nunca sus antiguas construcciones, porque en general en Europa se cultiva la historia y la memoria, no como nosotros que destruimos todo para reemplazarlo por torres que no, de cemento, que no expresan nada, de cemento y cristal hoy en día, ¿no? Claro. Bueno, y un poco conocer la historia de ese pueblo, de ese país, conocer, tener la sensación de lo que es una antigua civilización funcionando en el corazón de Europa. Claro. Y luego también Checoslovaquia era un país socialista. Además, claro. Era también la experiencia de vivir la vida cotidiana en un país socialista. Experiencia que en muchos aspectos resultó bastante positiva, aunque también a través de casi 3 años uno iba percibiendo ciertas dificultades y carencias, por supuesto, del sistema. Como en todo proceso. Que fueron, bueno, en alguna medida
aquellos factores desarrollándose en el tiempo los que llevaron finalmente al derrumbe del socialismo europeo. Exactamente. Bueno, estamos conversando en Testimonios con el periodista, locutor José Miguel Varas, a quien tenemos en nuestro estudio central. Volviendo a Chile, José Miguel, ¿en qué año conoces a René Largo Farías? ¿En la época del 50? Lo conocí, sí, en aquel tiempo, y lo conocí en las actividades sindicales, porque también... ¿De los locutores? Antes que de los locutores, yo estaba en el sindicato radial, que era un sindicato que agrupaba locutores, controles, gente de radioteatro. Qué bueno eso, ¿eh? Era un sindicato único de todo el gremio como el radial. SUTE en su tiempo, de los trabajadores de la educación. Sí, y yo pienso que fue una pérdida desde cierto punto de vista el que después se organizaran sindicatos profesionales por especialidades. Claro. Porque debilitaron lo que era una fuerza muy notable. Exacto. Bueno, yo fui secretario de ese sindicato. ¿Ya? Y René Largo Farías participaba muy activamente en él. Ahí fue donde me lo encontré por primera vez. Más tarde, cuando se organizó el sindicato de locutores, claro, René Largo Farías fue el presidente. El organizador y presidente, del sindicato de locutores. Efectivamente. Y él comienza a trabajar en Radio Minería, tengo entendido, René Largo. Claro, profesionalmente. Él trabajó en Antofagasta primero. Pero claro, aquí en Santiago yo creo que fue en minería, sí. Él era profesor normalista. Era profesor normalista. ¿Había estudiado en Antofagasta o en Huasco? Nació en Huasco. Él nació en Huasco, pero él estudió en la normal de Copiapó. Ah, en Copiapó. Que era la normal más importante del norte. Efectivamente. Fue expulsado de la normal porque él quiso solidarizar con un profesor comunista, claro, que había sido exonerado. Y tuvo que seguir sus estudios hasta recibirse en la normal de Chillán. En el sur. En el sur. Pero después regresó a su tierra nortina y en Antofagasta, como digo, hizo sus primeras armas como hombre de radio, haciendo programas, en fin, y trabajando en emisoras locales. Y como un gran promotor de la música de raíz campesina, de raíz chilena. Sí, en un sentido muy amplio, porque no se trataba solamente de la música vernácula, digamos, folclórica. La que no decía nada. Sino que era todo tipo de música. Y también fue un gran promotor de la nueva canción chilena. Claro. Además, él, fuera de su trabajo en radio, fue un organizador de espectáculos y creó esas famosas peñas, Chile Ríe y Canta, que aún se recuerda. Que era un escenario donde podían presentarse los actores, los intérpretes y los bailarines y cantantes chilenos que hacían la música chilena. Y que llevó por todo Chile, José Miguel. También, a través de giras. Así es. Que recuerdan muy bien nuestros artistas, especialmente los que difunden el folclore. Estamos en el programa Testimonios en la Radio Nuevo Mundo, hoy conversando con el escritor, periodista y locutor José Miguel Varas. Vamos a ir a una pausa y luego vamos a continuar en la segunda parte del programa conversando acerca de toda esta trayectoria de este destacado locutor y escritor. Vamos a hablar en la segunda parte sobre lo que se realizó durante la dictadura militar en la Radio Moscú, donde José Miguel también participó en ese panel de periodistas chilenos que nos transmitían las noticias desde ese lejano país. Ya volvemos. Están escuchando Testimonios, opiniones y comentarios en una conversación amena y franca. Este programa se transmite cada semana en este horario. Sigamos con los personajes de hoy en Testimonios. Bien, ya estamos de vuelta con José Miguel Varas en Testimonios. Daniel Bravo Muñoz en las grabaciones, Emma Figueroa, Víctor Enríquez y José Castillo Ahumada en la puesta en el aire. Bien, Miguel, continuamos entonces. Decíamos que René Largo fomentó y llevó la música chilena por todo el país. Incluso en nuestra radio aún se mantiene un programa, el programa que creara René, Chile Ríe y Canta, todos los fines de semana, todos los domingos,
está este programa y con gran sintonía. Ello nos demuestra que aún sigue vivo el espíritu de René, no solamente en aquellos que conducen el programa, sino que en todos los artistas que alguna vez participaron en su peña. Claro, bueno, habría que decir también que René Largo Farías fue tal vez el primero que dio la posibilidad de expresarse en la peña a artistas como el Indio Pavés. Héctor Pavés. Otros artistas notables, Patricio Manstra estuvo con él desde sus comienzos. Estuvo Violeta, el Inti Illimani, yo lo escuché por primera vez en la peña Chile Ríe y Canta de la calle Alonso Valle, que más adelante, después de haberse producido el golpe y varios años de por medio, se instaló en la calle San Isidro. Es decir, él mantuvo siempre este espíritu, esta llama, y dio la posibilidad de expresión a notables artistas chilenos. Y no solamente a los que ya eran conocidos en el ambiente, sino que a los iniciadores. Frecuentemente escucho el programa, que se transmite por Nuevo Mundo, y destacados artistas reconocidos hoy le dan las gracias precisamente a René por haberles dado esa oportunidad de participar en su peña. Fue un destacado comunicador, René. ¿Se sabe algo, José Miguel Varas, acerca de este crimen tan atroz? ¿Algún resultado de las investigaciones? No, las investigaciones han quedado empantanadas desde hace largo tiempo. Yo soy un familiar de él porque soy cuñado de René Largo Farías. Estamos convencidos de que este fue un asesinato político que se cometió ya en los comienzos de la democracia, después del término de la dictadura, pero cuando todavía sin duda operaban las mismas fuerzas oscuras y agentes del Estado, concretamente policías, y pensamos que carabineros fueron los que intervinieron en este asesinato horrendo, que no ha sido posible esclarecer, entre otras cosas porque yo creo que ha habido un sistemático encubrimiento de los hechos, lo cual hace ahora muy difícil establecer exactamente lo que ha ocurrido. Y esto terminó de la manera más absurda. Se consideró culpable del asesinato a un personaje que alguna relación pudo tener, no sabemos exactamente, un hombre analfabeto, de quien se exhibió una confesión firmada que no tiene ningún valor, indudablemente, y que después de este largo desarrollo de casi 10 años de proceso, kafkiano e inútil, terminó siendo condenado. Este hombre está condenado como autor del homicidio de René Largo Farías, pero no ha sido notificado de la sentencia y se pasea tranquilamente, libremente, por las cercanías de su casa en la Florida. Así es, lo mostró un programa de televisión. Así, exactamente. Que se transmitió. Es increíble, porque es uno pequeñito, claro, muy delgado, y René pesaba ¿cuánto? ¿Arriba de 100? Sí, unos 110 kilos, y se supone que él lo llevó en hombros, ¿no? Claro. Entonces, está lleno de absurdos este asunto. Es algo increíble. Bueno, desde acá, desde la Radio Nuevo Mundo, exigimos entonces el esclarecimiento de este destacado creador chileno, de este destacado comunicador chileno y locutor chileno René Largo Farías. José Miguel, también tú realizaste trabajo periodístico en la época del presidente Salvador Allende en Televisión Nacional. Exactamente. ¿Cómo fue esa experiencia? Estuve como jefe de prensa. Bueno, una experiencia muy intensa, ¿no? Era un momento, como todo el mundo lo sabe, en que la lucha política se puso al rojo, ¿no? Al comienzo, en Televisión Nacional, nosotros nos esforzamos por ser extraordinariamente ecuánimes y registrar las diferentes opiniones. Nunca dejamos de registrarlas, en verdad, y de ofrecer posibilidades de expresión a diferentes sectores políticos, como era el mandato que teníamos por ser Televisión Nacional, una empresa de televisión del Estado, claro, pública. Habían debates estupendos, de todos los participantes de todos los partidos políticos. Sí, claro. Existía aquel programa "A esta hora se improvisa", ¿no? Bueno, pero ya había otros tipos de foros políticos. Pero ocurrió que en el curso de los acontecimientos, en la medida que el gobierno de Allende llevaba adelante su gran programa de transformaciones económicas y sociales, la resistencia de la derecha
se acrecentaba. Fue creciendo. Y se ponía muy virulenta. Y entonces el otro canal, había dos canales más, básicamente en Santiago. Canal 9 de la Universidad de Chile, que se identificaba más con la Unidad Popular, y el Canal 13 de la Universidad Católica, que bajo la dirección del sacerdote Raúl Hasbun se convirtió en una, no diría solo en una tribuna, en una trinchera extraordinariamente beligerante. Y de la sedición. Y en contra del gobierno de Salvador Allende. Y bueno, palabras sacan palabras, dicen, ¿no? Evidentemente, esta lucha política nos influyó a nosotros en el sentido que también entramos duramente a la pelea directa. Aunque siempre debo decir que nos esforzamos por mantener el carácter periodístico de la información, registrando los hechos lo más exactamente posible, tal como ellos eran. Y desde luego dejando las opiniones para los espacios propiamente de opinión. Así es. Pero fue una tarea complicada que además se realizaba con un equipo de periodistas en el que predominaban personas que no se identificaban con la Unidad Popular. Claro. Fundamentalmente demócratas cristianos y algunos de derecha incluso, con los que difícilmente mantuvimos una convivencia civilizada, pero la mantuvimos. Bueno, es una experiencia tremenda, digamos, en cierto modo. ¿Tú estuviste los 3 años? Intensísima. Yo estuve desde comienzos del año 70, desde marzo del año 70 hasta septiembre del 73. ¿Qué pasó, por ejemplo, ese día del tanquetazo, meses antes del golpe de Estado? Bueno, ahí nosotros lo cubrimos como canal, digamos. Tuvimos camarógrafos instalados en la cercanía, en el Hotel Carrera y en otros lugares cerca de La Moneda, y tuvimos imagen muy, muy viva de lo que estaba ocurriendo. Fue tremendo eso, ¿eh? Tremendo. Fue un ensayo. Un ensayo del golpe. El ensayo general del golpe, claro. Efectivamente. Y tuvimos el momento, la imagen de cuando el general Prats avanza a pie, sí, frente a uno de los tanques, claro, y los llama a obedecer y a abandonar su actitud a los militares sediciosos. Por ahí frente al Ministerio de Defensa. Exactamente, en la Alameda. Bueno, uno de esos operadores de tanque, no sé cómo se llamará, era precisamente uno de los que está involucrado en la muerte de Víctor Jara. Así es. Sí. Que fue el que ese día 29 entra al Ministerio de Educación con el tanque, derribando la puerta del Ministerio de Defensa. Ministerio de Defensa. Bueno, sí. él mismo es el que está involucrado entonces en no la muerte, sino que en el asesinato de Víctor Jara Martínez, que es lo que tenemos entendido hasta este momento. ¿Y qué pasa después del golpe, José Miguel, contigo? Bueno, yo inmediatamente después del golpe me puse a salvo, porque evidentemente corríamos mucho riesgo. ¿No estabas en la lista de Pinochet que pedía por los medios la cabeza? Sí, estaba en esa lista. Ya. Aunque en la lista había un error curioso. Me llamaban por el segundo apellido de mi padre. O sea, me decían José Miguel Varas Calvo, que era el segundo apellido de mi padre y no mi apellido. Claro. Pero eso evidentemente mi padre había muerto hace 10 años. Era evidentemente un error y a quien buscaban era a mí. Y desde luego que yo decidí no acudir a este llamamiento, como algunos inocentes hicieron y perdieron la vida. Así es. Bueno, y entonces después de pasado algún tiempo fondeado, me asilé en la Embajada de Alemania Federal, en Santiago, y después de un periodo de un mes más o menos, o sea, esto era ya diciembre de 1973, salí de Chile con destino a Alemania. Pero en Alemania yo estuve poco tiempo, estuve en Frankfurt, un mes más o menos, y recibí una llamada telefónica de una persona que ustedes conocen muy bien, Volodya Teitelbaum. ¿Cómo no? Quien se encontraba afortunadamente fuera del país. Fuera del país cuando ocurrió el golpe militar. Y él me localizó en Frankfurt y me invitó por teléfono a sumarme al equipo que se estaba organizando de periodistas y locutores chilenos
en Radio Moscú para las emisiones orientadas a Chile. Y así fue como en enero del 74 yo estaba instalado en Radio Moscú. Bueno, después siguieron 14, casi 15 años de trabajo continuado en esa emisora, cumpliendo la tarea que parecía bastante imposible y hasta absurda, de tratar de contarle a los chilenos lo que pasaba en Chile, pero que no se sabía aquí porque los medios estaban controlados por la dictadura y no informaban. Y fuimos gradualmente descubriendo cuáles eran los medios para poder obtener la información de Chile, la información secreta, podríamos decir, o la información oculta. Un medio muy importante fueron los corresponsales extranjeros que estaban en Santiago, que descubrían muchas cosas, las escribían y las enviaban a sus sedes, claro, pero que no se difundían en Chile. Acá no se transmitían. Luego teníamos también la información que nos llegaba a través de las agencias internacionales, que es un poco lo mismo que estaba diciendo, pero además de eso tuvimos dos apoyos muy importantes. Un equipo de periodistas chilenos que se organizó aquí en Chile y que se dedicó a recibir y a buscar información dentro del país, entrevistando, por ejemplo, a las esposas de los presos, entrevistando a los presos cuando salían libres, visitando diferentes lugares y reporteando y hablando con dirigentes de los diferentes partidos políticos que, como ustedes saben, estaban todos prohibidos, haciendo entrevistas, recogiendo testimonios de personas que habían sido torturadas y convirtiendo todo ese material en un boletín que se imprimía a mimeógrafo y se distribuía en Chile, que se llamaba Unidad Antifascista. Pero además de eso, enviando todo este material convertido en un boletín escrito a una oficina instalada en Buenos Aires, en la calle Corrientes, como producto de la solidaridad de los periodistas comunistas argentinos hacia el pueblo de Chile. Esta oficina, dirigida por el periodista Isidoro Gilbert, un periodista muy prestigioso y veterano de Argentina, este material se reunía y se enviaba por teletipo directamente desde Buenos Aires a Moscú, de manera que recibíamos la información fresca cada día de cosas que estaban sucediendo en Chile. Era increíble, ¿ah? Y entonces el efecto que se producía para algunas personas era que se enteraban por primera vez de cosas que ocurrían, y en ocasiones se enteraban a través de la Radio Moscú, sí, claro, antes de que en Chile se publicara la noticia en algunos de los medios que funcionaban aquí. Así nos pasaba a todos los que escuchábamos la Radio Moscú, escuchábamos noticias que nosotros no sabíamos. Además que parece que el cambio de horario les beneficiaba a ustedes en la información. Sí. ¿O no? Pero, bueno, yo creo que sí. Las horas de diferencia. Las horas de diferencia. 5 o 6. Esas horas, hasta 7. ¿Ya? Estas horas de diferencia hacían que hubiera un margen para nosotros recibir información y dar la sensación de la frescura, por lo demás, con las noticias. Vamos a escuchar entonces una grabación de aquellas hermosas de Escucha Chile. Vamos a escuchar la voz de Katia Olievskaya. Aquí, Radio Moscú, en su diario programa para Chile. Ahí escuchábamos la voz de Katia Olievskaya, compañera de labores de José Miguel Varas, con quien conversamos en la radio Nuevo Mundo, en Testimonios. ¿Qué significó para ti el trabajar con esta destacada locutora? Tengo entendida que es ucraniana, ¿o no? Sí, ella es ucraniana, exactamente. Bueno, Katia era una persona que muy cordial, muy cálida, y se identificó de una manera formidable con Chile, ¿no? Se sentía casi como una chilena. Y decía ella que su experiencia de aquellos años en el programa dirigido a Chile fue la experiencia más bonita de su vida como locutora de emisoras internacionales. Katia actualmente tiene bastante edad,
está en Israel y su salud muy quebrantada. De manera que, bueno, tenemos la esperanza de que todavía se pueda recuperar, que viva algunos años más, y no sería malo enviarle desde aquí un saludo con la esperanza de que alguien se lo haga llegar. ¿Cómo no? Y sobre todo ahora, con la tecnología que tenemos, José Miguel, de Internet, en donde nos escuchan prácticamente en todo el mundo. Bueno, y Radio Moscú tenía este programa Escucha Chile y Radio Magallanes, y había un spot publicitario que grabó un grupo chileno que se llama Quilapayún y que promocionaba los programas de Radio Moscú en sus transmisiones en español. Escuchemos. Igual que tú, igual que tú, igual que tú, yo también escucho Radio Moscú. Igual que tú, igual que tú, igual que tú, yo también Radio Moscú. El grupo Quilapayún, que por fortuna también estaba fuera del país, el 11 de septiembre de 1973. Era un jingle. Un jingle, claro. Oye, y era hermoso el jingle, ¿eh? Era pegajoso. Escucha Radio Moscú. Sí. Bueno, y además folclórico. Sí, ¿no es cierto? Tiene un sentido popular. Con sus guitarras. Bueno, ahora yo quisiera, sí, contarte una sola anécdota de las muchas que hay sobre cómo los efectos que la Radio Moscú producía. Que para uno que trabajó allá, y que, como decía, uno habla delante de un micrófono y no sabe si realmente lo están escuchando y cuántos lo escuchan, fue muy reconfortante. Era muy estimulante recibir esta noticia. No hace mucho regresó a Chile el pintor Eduardo Bonatti, que estuvo durante muchos años exiliado en Madrid y que se quedó después, como que ha vuelto hace menos de un año. Y entonces, conversando con él, me contó de su impresión cuando estuvo preso él, junto con todos los profesores de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile, primero en 4 Álamos, incomunicado y sometido a tratos duros, aunque no exactamente torturas, y luego en 3 Álamos, donde ya existía la posibilidad entre los detenidos de conversar, en fin. Y resulta que en los camastros metálicos que estaban ahí en 3 Álamos estaban en condiciones bastante calamitosas, y uno se derrumbó prácticamente. Entonces los presos hablaron con los carabineros a cargo del lugar y le pidieron autorización para sacar este catre de metal claro, al patio con para tratar de arreglarlo con unos alambres, en fin. Y demoraron bastante en este arreglo y además eso les permitió usar otros alambres y emplear el catre como antena para escuchar Radio Moscú. Y Eduardo Bonatti, escuchando en un pequeño receptor conectado a esta antena, supo la noticia de que él estaba en 3 Álamos, a donde acababa de llegar. Increíble. A través de Radio Moscú. Para él una de las más grandes emociones de su vida, así me lo decía. Bueno, estamos conversando con José Miguel Varas, muy interesantísimo, acerca de su pasada por la Radio Moscú en el programa Escucha Chile durante la dictadura militar de Pinochet acá en nuestro país. Bueno, vamos a escuchar la voz de José Miguel Varas tal como salía junto a Katia a través de Radio Moscú. Radio Moscú comienza su diario programa para Chile. Escucha Chile. Las noticias que la Junta esconde y prohíbe. Lo que ocurre dentro de Chile y la voz de la solidaridad del mundo. Escucha Chile, un programa de Radio Moscú. Hermoso recuerdo de Katia y de José Miguel Varas, anunciando el programa Escucha Chile. ¿Qué cantidad de grupos de chilenos participaban en el programa Escucha Chile, José Miguel? Bueno, el equipo de periodistas se componía de 6 periodistas, de los cuales
3 estábamos en Escucha Chile y 3 en el programa Radio Magallanes, que se transmitía también desde Moscú, y que tratábamos de mantener un equipo separado para que tuviera otro estilo. Claro. Radio Magallanes se orientó más hacia el público juvenil, tenía también una música diferente, tenía otro tipo de programas, otros comentaristas. Era un esfuerzo, algunos lo pueden considerar tal vez un poco absurdo, pero era una diferenciación de programación interesante. Nosotros producíamos, a ver exactamente cuánto, 1 hora y media de programas diarios, y esto, o sea, 1 hora era Radio Moscú, media hora Radio Magallanes, y esto se repetía en varias veces en el curso de las horas nocturnas en Chile. De manera que, y además se transmitía por una cantidad de frecuencias, pero tremenda, inverosímil. Porque acá en Chile yo recuerdo que la Junta Militar trataba de obstaculizar la onda de Radio Moscú, pero uno se movía un poquito en el dial y podía escucharla en otra frecuencia. Claro, la radio salía por 19, 25, 31, metros. 49 metros y alguna otra como en 3 o 4 bandas. No, y además, dentro de cada una de estas frecuencias había una batería de transmisores. Eran en total 75 transmisores. Imagínate. Era imposible que la pudieran tapar. De tapar un bombardeo radial de ese tipo, y creo que es una experiencia única en el mundo. Yo creo que sí. Y que todavía la gente recuerda mucho, y te comentaba fuera del micrófono que hay gran cantidad de jóvenes que últimamente se ha interesado en este trabajo que ustedes realizaron, yo diría, muy bien con este grupo de chilenos, locutores y periodistas desde Moscú hacia Chile, a unos 14.000, 15.000 kilómetros de distancia. Bueno, José Miguel, queríamos conversar contigo sobre la relación que tú tuviste con nuestro Premio Nacional Pablo Neruda. ¿Dónde lo conociste a Pablo? Bueno, a Neruda lo conocí el año 52, cuando regresó del exilio. Él estuvo en tiempo de la dictadura de González Videla, exiliado en Europa, en México también, y a su regreso, el año 52, participó en un acto público en la Plaza Bulnes, ¿no? Fue recibido ahí en un meeting en que había 2.000, 3.000 personas, no sé exactamente, y me tocó a mí ser uno de los oradores de ese acto, un poco a nombre de los escritores jóvenes, digamos, dándole la bienvenida a Chile. Y desde luego de ese momento él fue siempre muy cordial, muy gentil conmigo, como era con la gente joven, y desde entonces, digamos, empecé a tener un trato relativamente frecuente con él. Me tocó entrevistarlo en varias ocasiones para el diario El Siglo, me tocó entrevistarlo para Radio Magallanes, hicimos una serie de programas, eso fue muy bueno, 13 programas en total, en que él recitaba y había entrevistas. Y había un contacto también con el público que le mandaba cartas. Y el público le mandaba, exactamente, él ¿Cómo se sintió en ese trabajo Pablo Neruda? Estaba muy contento, para él una experiencia muy Era nuevo eso, novedosa. Y además él, al comienzo tenía ciertos reparos porque decía, ¿cómo voy a estar yo, digamos, entrando como en el terreno de los locutores que dialogan con las oyentes, auditores, en forma, con las auditoras, en forma romántica, digamos? Pero bueno, después se contentó mucho con la experiencia. Estuvo muy contento y le gustó mucho. Y además, esa sensación de realimentación, de recibir un eco del público, claro, era muy importante para él como para cualquier persona. ¿Cómo no? Y finalmente, José Miguel, ¿cómo ves tu postulación al Premio Nacional de Literatura? Que nosotros lo vemos muy bien desde acá, desde Radio Nuevo Mundo. Bueno, les agradezco que tengan esa vista. Bueno, yo fui postulado al Premio Nacional de Literatura por Paulo Slachewski, gran amigo y que es el director de LOM Ediciones, una importante editorial nuestra, chilena, y he tenido el apoyo de una serie de amigos que se han preocupado de reunir antecedentes, de preparar unas carpetas muy llamativas y elogiosas del suscrito para presentar ante el jurado del Premio Nacional. El Premio Nacional falta bastante todavía, los aprontes han comenzado muy temprano, exageradamente temprano, porque el premio se entrega en septiembre, ¿no?
se diciembre me parece a mí a fines de agosto. Ya. Entonces todavía falta y hay que tomarlo, yo lo tomo con mucha tranquilidad de espíritu, pensando siempre en la filosofía de Leonel Sánchez. Que gane el más mejor. Exactamente. Bueno, muchas gracias José Miguel por haber venido a la radio. Tú eres un amigo de la radio Nuevo Mundo. Siempre que te pedimos que vengas, vienes con mucho agrado y te agradecemos esa deferencia. Esperamos que puedas venir muchas veces más. Y muchas gracias por venir a este programa Testimonios. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias. Aquí termina el encuentro de hoy. La próxima semana, en este horario, otros personajes y nuevos testimonios darán fe de hechos. La realización de este espacio está bajo la responsabilidad de Marcos Castañeda como conductor. Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y su sitio en internet agradecen su sintonía para Testimonios.